Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast Entre clics y pensamiento crítico. El tema de hoy es tecnologías y redes sociales en educación, ¿una amenaza u oportunidad? Soy Angie Castillo, docente universitaria, y en este podcast reflexionaremos sobre dos preguntas orientadoras. ¿Por qué las tecnologías y redes sociales se plantean como una amenaza en educación? ¿Y cuáles son las bondades y riesgos de su uso acrítico? Desde la educación superior, el impacto de las TICs es innegable. Martínez 2014, en su artículo Redes sociales y TICs, su papel en la educación superior en el siglo XXI, nos explica que en este siglo se ha transformado profundamente el contexto cultural y académico. Ella nos habla del Agora Digital, un espacio abierto donde circula información sin fronteras. Sin embargo, esta apertura también tiene implicaciones. La autora nos advierte que aunque se ha ampliado el acceso al conocimiento, también se pueden construir muros de compartimentación, donde la información se fragmenta y se consume sin análisis profundo, porque no es lo mismo hablar de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Hoy en día todos nos mantenemos informados, pero no quiere decir que tengamos conocimiento. En la universidad, esto se evidencia cuando los estudiantes priorizan la inmediatez sobre la reflexión y cuando el aprendizaje se reduce a copiar información disponible en línea. En este caso podemos hablar de las inteligencias artificiales, donde los estudiantes lo único que hacen es copiar y pegar lo que les arroja las IAs, pero no tienen pensamiento crítico, no piensan por sí solos, se acostumbran a copiar y pegar. Además, Martínez nos señala que los docentes estamos obligados a formarnos en el uso pedagógico de estas herramientas, porque no basta que las incorporemos en las aulas de clase, es necesario integrarlas dentro de una planificación curricular coherente. Muchos colegios, instituciones educativas tienen tablets, computadores, pero los docentes no están capacitados para orientar estas áreas. Desde esta perspectiva, la tecnología se convierte en amenaza cuando sustituye el pensamiento crítico en lugar de potenciarlo, porque la verdadera innovación educativa no depende de la herramienta, sino de cómo la integramos en la formación humana. Ahora escucharemos la mirada desde la educación primaria con nuestra compañera Catherine Arevalo. Buenas, buenas, mi nombre es Caterina Arévalo, soy docente de primaria en una sede rural. Desde mi experiencia, el contacto temprano con dispositivos digitales no garantiza un aprendizaje significativo. Podemos ver que los niños manejan con facilidad la tecnología, pero necesitan una orientación para convertirla en una herramienta educativa. Así como Martín Gutiérrez 2020 menciona, la escuela y su entorno en la sociedad del conocimiento plantea que la escuela debe comprometer su contexto social y adaptarse a los cambios tecnológicos para cumplir su función formativa. La educación entonces no puede permanecer aislada de la realidad digital, pero tampoco puede asumirla sin reflexión. Es entonces donde el autor enfatiza que las instituciones educativas deben formar ciudadanos capaces de participar activamente en la sociedad del conocimiento. Entonces esto implica desarrollar competencias, pensamiento crítico y responsabilidad digital. Si bien, y basada en mi experiencia en primaria, cuando las TIC se usan con objetivos claros como fomentar investigación guiada, trabajo colaborativo o creatividad, esto aumenta la motivación de ellos y además fortalece el aprendizaje. Pero si se usan sin propósito, estas pueden generar distracción, superficialidad y dependencia. También debemos considerar que no todos los contextos tienen el mismo acceso tecnológico, lo que puede ampliar las brechas educativas y así se evidencia en un contexto rural. En conclusión, tanto en primaria como en universidad, la tecnología no es una amenaza en sí misma. El riesgo está en el uso acrítico y desarticulado del currículo. El desafío docente es integrar las TICs con sentido pedagógico y formar estudiantes capaces de pensar, de analizar y transformar la información en conocimiento. Entonces, educar en la sociedad del conocimiento significa enseñar e interpretar la información, no solo acceder a ella. Muchas gracias por escucharnos.